Gracias, Señor. Te amo, Señor. Llena esta casa de tu gloria. Llena, Señor, esta casa de tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Dale ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor. Gracias por la palabra. Llena este lugar de tu gloria. Llena este lugar de tu gracia. Llénanos, Señor, de tu fuego, Señor. Arramasando, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse. Dele una sonrisa a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido. Si tiene más confianza, dele un abrazo, un apretón de manos y dígale bienvenido. Hoy hay una palabra especial que el Señor tiene para nosotros, maravillosa, y el tema es la verdadera grandeza, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Hoy voy a estar un poco más de enseñanza. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el verso 3 hasta el verso 15. La verdadera grandeza, ustedes ven ahí las diapositivas, van a estar las citas bíblicas. El verso 3, todos estamos, segundo de Crónicas 26, dice Usías. Ahora, usted si tiene la nueva traducción viviente, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si tiene la Reina Valera, pues hay algunas cosas que las palabras son iguales, otras diferentes, pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente porque está más claro algunas cosas. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Diga conmigo, hizo lo que era ¿qué? Agradable a los ojos del Señor. Hágame un favor, quíteme un poquito de medio porque hay como un zumbido. Hola, sí, gracias. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque allí había llegado a ser ¿qué? Muy poderoso. Mucha fama le dio Dios. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras, muchísimo ganado. También era un hombre que amaba la tierra o la agricultura. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Entonces el país era próspero en ganado. El país era próspero en la producción de alimentos, ¿cierto? Dice acá. Además, verso 11, Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados. También el país tenía uno de los mejores ejércitos, un ejército de guerreros, listo para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jael, el secretario del ejército, y por su ayudante Maasías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros
Eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey con cualquier enemigo. O sea, había unidad, ¿cierto? Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de las murallas. Dice, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser, ¿qué? Muy poderoso. Tremendo, todas las cosas bonitas que dice, ¿cierto? Un rey que buscó a Dios. Empezó a reinar, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 16 años, muy joven, ¿cierto? Muy joven. Cuando una persona entre más joven descubre el propósito de su vida, esa persona tiene más posibilidades, o sea, tiene todas las posibilidades y más rápido logrará cosas grandes y logrará fama en lo que hace, ¿sí? Usías buscó al Señor. Usías dice que en los tiempos de Zacarías, un mentor, tuvo un muy buen mentor llamado Zacarías, un profeta de Dios. Por eso, si usted quiere bendición, hágase de mentores espirituales que lo guíen, que le ayuden, que lo apoyen en oración, que levanten sus manos cansadas. Amén. Cuando usted se sienta cansado, mentores que le van a ayudar. Zacarías, dice en el verso 11 que Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Entonces hay varias cosas acá importantes, grábeselas, cójalas, porque esto es importante para toda aquella persona que quiere tener éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Poquitos. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Todos, yo creo que queremos tener éxito. Éxito en criar a nuestros hijos, éxito en sacar un hogar adelante, éxito en una empresa que usted tenga, en un negocio, éxito en el ministerio, éxito en su vida espiritual. Yo creo que, toda persona que tiene visión va a tener muy claro en su corazón también ese deseo del éxito. Ahora, dice que él buscó a Dios. Empezó muy joven, o sea que si usted está joven, le felicito porque usted está buscando a Dios. Y si usted no está joven, lo felicito también porque el Señor de todas maneras traerá gloriosas bendiciones. Amén, poderosas. Lo que sucede con una persona joven es que se evitará muchas de las cosas que uno se puede evitar caminando sin Dios, ¿cierto? Y Usías comenzó a los 16 años y un buen mentor. Ahora, mire que uno elige los mentores, porque él era el rey. Él había podido decir, no, a mí no me importa, Zacarías, que usted sea profeta o lo que sea. Yo no lo quiero a usted como mi amigo y mentor. Porque él era el rey y él era el que mandaba, por encima de los profetas y todo, ¿cierto? Pero él eligió, y él tuvo la oportunidad de elegir entre un profeta de Dios, entre un hombre de Dios que le guiara, que le ayudara, o elegir entre, de pronto, el brujo, el hechicero o no sé quién otro, alguna otra persona, ¿cierto? Pero él eligió bien. Amén. Como resultado dice la Biblia que se hizo muy poderoso este rey, que Dios prosperó su nación. Dice que había, cuando se miraban los montes, cuando se miraban los valles, era ganados, era agricultura, era la belleza de la producción de la tierra, el verde, de toda esa maravilla, ¿cierto?, de agricultura. ¿Ha visto usted los sembrados de arroz? Sí, hubo un tiempo en que viajé a Puerto Lleras por el trabajo que tenía y por esa vía miraba todos esos cultivos de plátano, cultivos de yuca, cultivos de maíz, cultivos de arroz, y es maravilloso. ¿Cuántos pueden ver eso? Uno le da una alegría a los que han podido ver todas esas tierras cultivadas. Es maravilloso, es hermoso, ¿cierto?
Pues así se miraban las tierras, llenas de viñedos, de granjas, de ganado, porque Dios le había traído prosperidad a la nación. Porque había un hombre que era temeroso de Dios, que se había conseguido un buen mentor espiritual que le ayudaba. Y como resultado, Dios lo prosperó en todas las cosas, en todas las cosas. Amaba a Dios, Dios le dio fama. Por donde él salía a la guerra, en la batalla, era vencedor. Dios le daba la victoria a su ejército. Tenía un ejército bien formado. Qué país, qué nación, qué bendición. Todos se sentían orgullosos de su rey, se sentían orgullosos de su nación, se sentían orgullosos de su economía, se sentían orgullosos de pertenecer a la nación de Israel, porque Dios les había prosperado. Amén. Pues muy bien, pero yo quiero contarles que también, según el canal de televisión de noticias CNN en español, mediante un informe emitido el 16 de marzo de 2016, este año, sobre la felicidad mundial, Dinamarca lidera otra vez la lista de países más felices del mundo. Le siguen Suiza, Noruega, Islandia y Finlandia. Me puse a investigar cuando yo leí sobre esto, ¿qué tienen estos países para que sean los más felices de la tierra? Y me puse a leer y me puse a investigar la parte demográfica, las culturas, las creencias, la religión, los valores de estas naciones, para mirar qué tienen estas naciones que son tan prósperas. Y empecé a estudiar, y estos países tienen los mejores ingresos, sus habitantes tienen los mejores ingresos, hablando económicamente, ¿cierto? Estos países, la educación es gratis. Si un muchacho va a ir a estudiar en una universidad como la Nacional, los Andes o el Rosario, o alguna universidad muy prestigiosa, no tienen que pagar toda esa plata que se paga aquí en Colombia. Al contrario, el gobierno les da un subsidio para que estudien y les da una educación de calidad gratuita. La salud también es gratuita, ¿sí? O sea, tienen un sistema de bienestar estos países excelentes, excelentes. Y me puse pues a mirar, ¿pero por qué? Y qué sorpresa cuando encuentro que estos países son de valores cristianos, ¿sí? Por ejemplo, Dinamarca, que es el número 1 en la lista, es un estado confesional en su religión. Tiene la religión oficial es cristiana, evangélica. El 90% de los habitantes de Dinamarca son evangélicos. ¿Sabía usted eso? Luteranos. O sea, de la Reforma, ¿sí? 90%, el país número 1 en el mundo en calidad de vida. Les contaba yo hace 15 días, cuando les compartí acerca de que un testimonio es poderoso porque está ahí y nadie lo puede rebatir. A mí viene un ateo, un sociólogo, un psicólogo a rebatirme y yo le puedo presentar, mira los hechos, aquí están los hechos, ¿sí? En la universidad, cuando estaba estudiando, me decían que no, que la religión era lo que hacía que la ruina de la gente, y una cantidad de mentiras, eso son puras mentiras, ¿cierto? Y gente que se cree muy intelectual y muy estudiosa y muy psicólogos, sociólogos o lo que sea, ¿cierto? Pues mire esto, entonces, la religión es oficial del Estado, o sea, el Estado apoya. ¿Sabe quién es el líder espiritual también? El rey. En este momento la reina Margarita, la reina Margarita II, ella es Margarita II, ella es la reina actual, y ellos son los líderes espirituales, porque, o sea, son personas que temen a Dios, ¿sí? Pero encontré también algo, ¿sí? Bueno, dice que es la reina es la máxima autoridad de la iglesia estatal, cuyo nombre oficial es la Iglesia del Pueblo Danés. De acuerdo con las estadísticas oficiales de enero de 2013, un 79% de los daneses son miembros de la Iglesia del Estado danés. La mayoría de los daneses tienen en gran estima la iglesia, aman la iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia? ¿Sí? Y
Bueno, denle ese aplauso al Señor. Amén. Y hay otros grupos protestantes, otras iglesias cristianas que llegan al 90%, ¿sí?, de cristianos en el país. Pero encontré también que en el siglo XVIII el rey de Dinamarca fue miembro de una alianza llamada la Orden de la Semilla de Mostaza. En el siglo XVIII, el rey de Dinamarca. Los miembros usaban un anillo en el cual estaba inscrito el lema: ninguno viva para sí mismo. Se comprometían solemnemente a ser fieles a Cristo, ser bondadosos con las demás personas y llevar el evangelio a las naciones. Después de una noche de oración, prometieron usar todos sus dones, todas sus riquezas, todas sus influencias para la conversión de los no creyentes. El pacto duró toda la vida. Lo que comenzó aquel día culminó en el Pentecostés moravo de Herhab. En 1927, el 27 de agosto, este año, un pequeño remanente de 24 hombres y 24 mujeres comenzó a orar las 24 horas del día. El Espíritu Santo visitó aquella reunión de oración de una manera parecida a lo que hizo con los 120 que oraban en el aposento alto el día de Pentecostés. Allí comenzó uno de los mayores movimientos misioneros que la iglesia haya conocido jamás. Miles de misioneros fueron llamados y enviados, algunos de ellos hasta se vendieron como esclavos con el fin de llegar a su campo misionero. Tremendo todo esto, ¿no? Y ahí estaba el rey de Dinamarca, firme con Dios. Una persona que tiene fama, dinero y poder, que pudiera usarlo para darse los placeres de esta vida y tener toda la comida y las mujeres que quisiera y los placeres que quisiera darse, pero lo que era miembro de una orden que decía, ¿qué era lo que decía la inscripción del anillo? Eso, ¿sí? Nadie viva para sí mismo, sino para Cristo. Y allí estaba el rey orando y pasaron toda la noche orando, y esta gente era gente que buscaba a Dios, y vino un avivamiento poderoso conocido en la historia como ese avivamiento poderoso, ¿sí?, de aquella ciudad, y impactó al mundo entero. Usted se da cuenta cómo lo que Dios hace cuando hay gente que teme a Dios, cuando hay gente que tiene los valores y los principios de Dios. Amén. Y les digo esto para mostrarles cómo Dinamarca ha sido influenciada poderosamente a través de la historia por el Evangelio. Hay unas, aquí vea, ustedes ven la bandera, que es una cruz blanca en medio de un fondo rojo, que simboliza el Evangelio, la cruz de Cristo, ¿sí? Y vea la ciudad, vea la iglesia, vea, son ciudades hermosas. También sigue ahí los otros países. Suiza, está Islandia, está Noruega y está Finlandia. Los 5 países de mejor calidad de vida en el mundo, donde la gente es más feliz. Y ustedes ven ahí las banderas, todas las banderas de esos países, la cruz, ¿sí? Y hermosas las iglesias, las ciudades, la calidad de vida de la gente. La percepción, mire, la gente allá no vive renegando porque toca pagar impuestos, ni maldiciendo, ni nada de esas cosas, porque se roban la plata, porque hay una percepción, o sea, no hay corrupción. Los gobiernos utilizan bien el dinero, no se roban la plata como hacen en nuestros países latinoamericanos, no se roban el dinero. Entonces la gente con gusto da, porque además tienen buenos ingresos, y da, ¿por qué? Para mantener esos niveles de vida, buena educación, buena salud, todo eso. La gente allá da con alegría sus impuestos, ¿sí? Qué bonito todo lo que se vive en nuestros países, pero uno va a decir, ¿por qué? Pues porque hay principios de Dios, porque hay temor de Dios en la gente. Amén. Ahí está, ustedes lo pueden ver, todos los demás países. En todos los países, estos 5 países, es similar. ¿Sí? La mayoría son cristianos evangélicos. Solamente Suiza tiene menos cristianos, pero aún con menos cristianos llega a la mitad de la población de Suiza que son cristianos, y la otra mitad son católicos y de otras religiones, ¿sí? Pero aún así usted ve todo esto.
¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que donde está el temor de Dios hay bendición para un país. Y quise compartir también esta palabra porque hacía días venía como con esa inquietud, porque había estudiado sobre eso y porque en este momento Colombia también está en una coyuntura política y en una situación en la que tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que orar por Colombia. Tenemos que orar para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia de Colombia, para que el Señor bendiga nuestra nación, para que nuestros gobernantes sean temerosos de Dios, amén. Que nuestros gobernantes no vayan a consultar a los brujos y a los hechiceros, ¿sí? Cuando van a hacer eventos o a tomar posesión, un presidente, un gobernador, no sea con brujos y hechiceros que traen maldición a los pueblos y traen maldición a un departamento, a una ciudad, a un país, sino sea con oración, con el Señor, amén. Eso es lo que queremos en Colombia. Colombia ocupa el puesto número 31 en la lista, ¿sí? El puesto número 31. Y sabe que ha bajado, primero ocupaba los últimos puestos. ¿Y sabe por qué Colombia ha bajado o por qué Colombia ha mejorado mejor? Porque la gente se está convirtiendo a Dios. Hace 40, 30 años usted miraba que los evangélicos eran unos poquiticos en Colombia. Hoy en día en Colombia las iglesias están creciendo. La gente quiere ir a las iglesias cristianas. La gente está orando, la gente está buscando a Dios. Y cuando eso empieza a suceder, empiezan a cambiar las cosas. Amén. Alabado sea Dios. Entonces mira lo que dice Proverbios capítulo 14. Versículo 34. Proverbios 14, 34 dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El pecado es la deshonra de cualquier nación, de cualquier pueblo. Pero ¿sabes qué? Esto se puede aplicar también a las familias, ¿sí? Se aplica a la gente. Esto se puede aplicar. La justicia, apliquémoslo a la familia, ¿cierto? La justicia engrandece una familia, ¿sí? Engrandece una familia. Pero el pecado es la deshonra de cualquier familia, de cualquier hogar, ¿sí? ¿Y por qué lo aplico a la familia? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo aplicamos a la familia, de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. De una familia se forman las naciones. Las naciones hoy se formaron de familias, ¿sí? Y cuando una familia tiene el temor de Dios, las cosas son diferentes. Usted sabía también en la historia, leamos la historia, porque cuando yo era niño y miraba, y yo era cristiano, yo conocí a Cristo a la edad de 12 años, pero miraba que la mayoría eran de otra religión y se burlaban de los evangélicos y le hacían bullying a los evangélicos. Eso del bullying no es solo para como dice Gina Parodi, no es solo para las personas homosexuales. El bullying se lo pueden hacer, se lo hacían a los que éramos cristianos, y nos acordamos de niños en el colegio. El bullying se lo hacen a cualquier persona por el hecho de ser diferente. Si le gusta estudiar, al nerds, entonces y se burlan y todo eso. Bueno, yo recuerdo cuando era niño eso, y la mayoría eran de otras religiones y se burlaban de los que éramos cristianos, ¿sí? Y uno llegaba a pensar, oiga, ¿verdad? Nosotros somos la minoría, la mayoría, y como que parece que la mayoría les va bien, están mejor. Pero cuando uno estudia todo esto se da cuenta que es contrario, no es así, ¿cierto? Sino que es en un país donde no se honra al Señor, donde las cosas parecen al contrario, donde las cosas están al contrario, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Qué terrible es eso, ¿cierto? Y la Biblia dice que hay de al que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo, ¿sí? Entonces, un país, una familia que honra al Señor tendrá honra, Latinoamérica, Colombia fue conquistada. Nosotros estas tierras fueron conquistadas por personas que vinieron acá a matar a los indígenas, a destruirlos, a robarles el oro, a explotar, vinieron con toda esa avaricia, y vinieron también y nos impusieron una religión a las malas, ¿cierto?
Y también en estos países latinoamericanos nos enseñaron a darle limosnas al Señor, a Dios, ¿cierto? Limosnas. Y a Dios no se le dan limosnas, a Dios se le da lo mejor de nuestra vida. Amén. Pero Norteamérica, que es la primera potencia mundial, Estados Unidos, la mayor economía del mundo, la economía más grande del mundo y un país de gran influencia, primero en tecnología, primero en ciencia, primero en muchísimas cosas. Norteamérica fue conquistado por ingleses evangélicos que vinieron y conquistaron esas tierras a Estados Unidos, ¿sí? Y que vinieron con el evangelio. Y al contrario de los países latinoamericanos, que fue a las malas matando a los indígenas y todo eso, Norteamérica venían familias completas. Por eso es que ellos no tienen mestizaje así como nosotros, porque eran familias inglesas y de otras nacionalidades completas, que venían papá, venían los esposos, los hijos a vivir en esas tierras y trajeron el evangelio. Vinieron huyendo de las guerras religiosas que había en Europa y trajeron los principios de Dios. Y no es una casualidad que Estados Unidos sea la primera potencia mundial. Amén, aunque en Estados Unidos hay muchas cosas malas, claro, porque mucha gente no conoce a Dios en Estados Unidos, pero aproximadamente la mitad de la población norteamericana son cristianos, ¿sí? Y hay gente que allá ora muchísimo. Muchos de los libros que nosotros tenemos en las librerías cristianas son de autores norteamericanos, pastores. La mayoría de pastores y predicadores están allá, ¿sí? Y ellos enviaron misioneros a estos países latinoamericanos y nos trajeron el evangelio. Y acá en estos países latinoamericanos mataron a muchos misioneros, los indígenas, caníbales, mataron a muchos misioneros, los grupos armados mataron también misioneros norteamericanos y de otras nacionalidades, pero a precio de su sangre nos trajeron el evangelio y nos enseñaron la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? Alabado sea Dios. Y ahí nos damos cuenta que es mentira. Y me doy cuenta en lo que en la universidad me decían, y me metían una cantidad de libros y cosas, porque cuando yo fui a la universidad, yo claro, obviamente ya era cristiano, y entonces atacaron mi fe fuertemente, y sobre todo cuando uno estudia psicología, el ataque fuerte, el ateísmo contra la religión. Ven las teorías de Freud. Freud decía, el cielo se lo dejamos a los gorriones, nosotros estamos aquí en la tierra, decía él, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces le enseñan a uno en la universidad. Entonces eso a mí me retó. ¿Cómo así? Yo voy a estudiar más la Biblia, me voy a afirmar más y voy a demostrar que eso es mentira y que la palabra de Dios es verdad. Amén. Eso me retó a mí. Alabado sea Dios. Eso hice. Mi tesis en la universidad, me decían que no, me decían. Y tenía dificultades ahí porque yo me metí a demostrar científicamente que una sociedad que tiene la religión cristiana es una sociedad que va a prosperar y es una sociedad donde hay los valores de Dios, les va a ir mejor. Y ellos no, eso no les gustaba nada, eso no les gustaba, ¿sí? Pero entonces yo tuve que pararme científicamente y demostrarle, miren, hay estudios científicos que dicen, ahí no me pudieron rebatir, ¿sí? Hay estudios científicos que dicen esto, y este autor y este investigador dice esto, y esta investigación dice esto, y ahí no me pudieron rebatir, ¿sí? Entonces, mentiras del diablo, cuando el enemigo quiere venir a decirnos cosas contrarias a la palabra de Dios. Todos los que tienen a Cristo en su corazón, todos los que amamos al Señor, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a ver nuestros sueños hechos realidad, vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones, amén, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén. Alabado sea Dios. Esas familias y todos los que tenemos a Dios tendremos honra, y una nación que tiene a Dios tendrá honra y bendición. Honra es respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Eso es. Esther capítulo 10, el verso 2 dice: el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había
ascendido está registrado en el libro de la historia de los reyes de Media y de Persia. La Biblia dice que Mardoqueo fue un hombre con mucha grandeza, esplendor, honor, porque fue un hombre que tuvo el temor de Dios y que cuando en la hora difícil se paró firme a orar por su pueblo y por su nación. Dios le dio grandeza, honra y bendición. Por eso el tema de hoy es la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza de un hombre, de una mujer, la verdadera grandeza de una familia, la verdadera grandeza de un pueblo, de una nación, de una ciudad, está en Dios. Amén. La grandeza de Mardoqueo vino de Dios porque fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Si usted ve allá el libro de Esther y usted lee, usted se da cuenta que Mardoqueo fue un hombre muy temeroso de Dios y con los principios de Dios en su vida. Mardoqueo dice que crió a la reina Esther. Él era tío de Esther, ¿sí? Esther era la mujer más hermosa que había, tanto que el rey la eligió como la esposa. Y escogían entre todas las mujeres más bellas, ¿sí? Y ella se quedó huérfana, sus padres murieron. Y su tío Mardoqueo la adoptó y la crió. Y la enseñó en el temor de Dios. La educó de tal manera que ella llegó a ser reina, ¿sí? Y Mardoqueo la enseñó en el temor de Dios y le dijo, cuando llegó la hora difícil para la nación y Esther era reina, Mardoqueo fue el que le dijo, tienes que hacer algo. Dios te puso ahí con un propósito. Y la reina se metió en 3 días de ayuno para ir a hablar con el rey para que no destruyeran, porque había un enemigo que iba a destruir a Israel. Todo por un hombre llamado Mardoqueo. Esther tuvo un buen mentor, y ese mentor fue su tío. Cuando murieron sus padres, ella fue adoptada por su tío y la enseñó y fue una bendición. Y Dios le dio grandeza a este hombre. Daniel capítulo 4, verso 36 y 37 al 37 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es el gran rey Nabucodonosor, ¿sí? Que en su soberbia y su orgullo, lejos de Dios, pero dice la Biblia que Dios le había dado un sueño y Daniel le interpretó ese sueño a Nabucodonosor. En ese sueño, y cuando él le interpreta el sueño a Nabucodonosor, el sueño era de que Nabucodonosor se iba a volver loco y iba a tener que dejar su reino, ¿sí? Y así sucedió. A los 12 meses sucedió eso. Y se volvió loco el rey, el gran rey del imperio, poderoso imperio de ese entonces. Y se dejaba crecer las uñas, no se cortaba las uñas, el cabello, comía pasto como los bueyes, tirado por allá en el campo, loco, se enloqueció, ¿sí? Pero dice que cuando él reconoció a Dios, se arrepintió y buscó a Dios, dice que le volvió la razón, quedó sano y volvió de nuevo a ocupar el trono. Lo buscaron sus consejeros, ¿sí? Cuando una persona, no importa la situación a donde ha llegado, al fondo que haya tocado, a qué foso ha caído, cuando una persona vuelve su mirada a Dios y se arrepiente y busca de corazón a Dios, Dios lo levanta. Dios lo levanta. No importa el pecado que haya cometido, no importa la historia pasada, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Así que atrás queda toda esa historia. El rey dice que recuperó mayor grandeza, llegó a tener más grandeza que la que había tenido, porque buscó y reconoció a Dios. Y este rey, si usted lee todo el capítulo 4 de Daniel, se va a dar cuenta de todo esto que le estoy diciendo con más detalle, ¿sí?
Y este rey mandó a todo el pueblo que alabaran a Dios, a todo su imperio. Él se convirtió y le dijo a toda la gente: no, toda la gente va a dejar de adorar ídolos y adorar otros dioses. Vamos a adorar al Dios verdadero, al Dios de Daniel. Alabado sea Dios. Primer libro de Samuel, el capítulo 2, el verso 30 dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. La segunda parte del versículo, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice el Señor? Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Cuántos quieren ser menospreciados por el Señor? Nadie. Dios mío, guárdanos. Pero ¿cuántos quieren ser honrados por Dios? La honra de Dios es una cosa maravillosa, la honra de Dios. Pero Dios dice: yo honraré a los que me honran. Esforcémonos por honrar a Dios. Esforcémonos por ser fieles a Dios, por amar a Dios, por buscarle todos los días en oración, por serle fieles a Él. Esforcémonos. Amén. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Lo vuelvo a leer. Proverbios 22:4: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Sabía usted que estos países que les comenté al comienzo son los que tienen la mejor perspectiva de vida? ¿Sí? La gente de esos países, por su calidad de vida, son los que viven más. ¿Sí? Porque tienen calidad de vida. Entonces la perspectiva son de alrededor de los 80 años de vida. Entonces ahí está la promesa. Dios promete larga vida, amén, y bendición. Hoy yo quiero que apliquemos esta palabra a nuestra vida, a nuestra familia. Y yo quiero que oremos por nuestra nación, que oremos por Colombia. Hoy el país está dividido, si votan sí por el plebiscito o no. Pero yo quiero pedirle a la iglesia que oremos, que oremos. No importa las movidas políticas, si hay un pueblo que ora y un pueblo que clama y un pueblo que busca a Dios. Ahorita, ¿cuándo es? El 2 de octubre, que las votaciones. Vamos a orar, que el Señor desbarate cualquiera cosa que no sea de Dios. Amén. Cualquiera cosa engañosa, mentirosa, cualquier trampa del enemigo. Pero vamos a orar por nuestra nación. Amén. Que nuestra nación sea una nación temerosa de Dios. Que nuestros gobernantes sean gente temerosa del Señor. Amén. Que amen a Dios. Que haya un pueblo que se levanta para decir: aquí estamos por nuestra nación. Porque miren, yo no creo tanto que las cosas sean cambiadas por la política y esas cosas, o por marchas y cosas esas. Es por un pueblo. En la medida que la gente va buscando a Dios, las cosas van cambiando, ¿sí? Y va cambiando la situación de un país, ¿sí? Y que aunque hay algunas cosas que merezcan la protesta social o las marchas, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar y exclamar. Amén. Y es clamar al Señor. Entonces yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy oramos, Señor, por nuestra nación. Hoy oramos por Colombia. Tu palabra dice que la justicia engrandece la nación, pero la afrenta, la deshonra viene por el pecado de la gente que no busca a Dios. Oh Dios, la gente está tan equivocada pensando que los que prosperan y los que de verdad tienen calidad de vida son la gente que vive lejos de Dios, y eso es una gran mentira. Señor, que el mundo entienda, Señor, que la verdadera calidad de vida está cuando te amamos y te buscamos. Señor, hoy oramos por Colombia. Mira, Padre, todas estas situaciones políticas en Colombia, esta coyuntura política que estamos viviendo, estos diálogos con la guerrilla de las FARC, Señor, del gobierno y la guerrilla de las FARC, este plebiscito, Dios mío, hoy oramos y te pedimos
Ten misericordia de Colombia. Guarda Colombia, Señor. Guarda nuestra nación, Dios mío, en el nombre de Cristo. Guárdanos de la mentira, del engaño, de los corruptos, de los mentirosos, de los criminales y de la gente que hace daño a Colombia, Señor. Dios mío, desenmascara, Señor. Desenmascara toda corrupción y toda mentira y todo engaño, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de esta nación, Dios mío. Bendice a Colombia. Danos un avivamiento, Señor. Danos un avivamiento, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, hay una iglesia que ora. Hemos estado clamando, hemos estado orando, Señor. Dios mío, libra a Colombia de la mano de los que roban, de los corruptos, de los que matan, de los que destruyen. Libra a esta nación de la mano de los que hacen daño, de la mano de los que están explotando este país, Señor, y robando a la nación. Libra a este país de los corruptos, de los criminales, Señor, de la gente que aborrece a Dios. Libra a Colombia, Dios mío. Señor, te pedimos, Padre Santo, que bendigas nuestra nación. Ora, si tú amas tu nación, ora por tu nación. Ora por Colombia. Señor, Dios mío, en el nombre de Cristo, Padre, todo plan contrario, todo plan de Satanás se ha destruido, se ha derribado. Toda mentira, todo engaño, Señor, se ha derribado y destruido, Padre. Señor, bendice nuestras ciudades, bendice nuestros pueblos, bendice nuestras tierras, Señor. Que la economía no entre en recesión, sino que vaya en crecimiento en Colombia, Señor. Que las empresas sean bendecidas, Señor, que la producción de la tierra y el ganado y todo, Padre, estas tierras sean tierras benditas, tierras prósperas, tierras, Señor, que florecen, porque está la bendición de Dios sobre esta nación. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, glorifícate, Dios mío. Señor, tú eres el que conoces todas las cosas. Señor, hay muchos rumores, corren muchos rumores, pero tú conoces todo, Señor. Tú conoces, Padre, tú conoces, Señor. En el nombre de Cristo.